Sabática Viva es un programa de apoyo para la Iglesia, cuyo objetivo es convertir cada clase en una unidad de acción que practique el compañerismo, estudie la Biblia y experimente la misión como estilo de vida. En la primera parte de compañerismo, dedica en tu clase 10 minutos a interesarte y conocer más a tus hermanos y hermanas, creando una red donde todos estéis cuidados y atendidos. Toma tiempo también para la oración, por vuestro reavivamiento espiritual, por nuestras familias e Iglesia. Acompáñanos ahora en la segunda parte en el estudio de la Biblia y la lección de la escuela sabática. La lección de esta semana es de qué modo vivir el Evangelio. Cuando he empezado a leerla y he visto el título, he dicho, yo aquí añadiría una cosita. Ya sé que esto lo ha escrito alguien y no somos quien para hacer rectificaciones al texto, pero pondría de qué modo vivir el Evangelio y añadiría 2 puntos. El voluntariado. No sé cómo lo veis. Vamos a pensar en esta semana un poco en la versión práctica del Evangelio. Quizás pues, estamos muy acostumbrados pues, a la parte teórica y a veces nos cuesta ir a esos casos concretos y de nuestro día a día. Entonces, vamos a ver de qué forma podemos hacer el Evangelio práctico. Yo creo que el voluntariado es una fórmula. No sé si lo veis así, no lo veis así. Hombre, podemos valorarlo analizando qué es el voluntariado y qué sería el cristianismo práctico. Y si encontramos que una cosa está relacionada con la otra, podríamos decir que una forma de vivir el Evangelio es el voluntariado. Mira, curiosamente existe una ley de voluntariado, ¿no? Y además es una ley que hemos modificado en varias ocasiones y tenemos una muy reciente. Es cierto que esta es la estatal, porque luego también con las características que tiene el territorio español, además de la estatal, luego tenemos leyes de voluntariado en el ámbito autonómico. Pero vamos a irnos a la estatal, que en este caso yo creo que es la que nos puede ayudar mejor. Vamos a ver lo que dice la ley del voluntariado estatal sobre qué se entiende por voluntariado y luego vamos al Evangelio y vemos qué significa, ¿vale? Vamos a la definición y además está en uno de sus primeros artículos, lógicamente, en la que empieza a decir qué es el voluntariado. ¿Qué se entiende por voluntariado? Voy a destacar algunos aspectos para no entrar en la lectura detallada y pormenorizada. Entonces dice, es un conjunto de actividades de interés general. Quedémonos ahí con algunas ideas, ¿vale? Interés general, ¿vale? Que tienen un carácter solidario. Solidario. La solidaridad. Que su realización es de forma libre. O sea, libre y sin que te paguen y porque tú quieres hacerlo. Sí, bueno, libre y luego a continuación te dice que sin ningún tipo de contraprestación o sin esperar nada a cambio, porque esto de la contraprestación no lo entendamos solamente en términos económicos, ¿vale? Sin ningún tipo de contraprestación. Y sin recibir nada a cambio, como lo que hacemos por los demás. Eso es decir, algo... Y por último, así señalaría y que se desarrolla a través de entidades, de organizaciones. Es decir, aquí en este último apartado, sobre todo la ley, es que lo escribe más, lo que destaca es que se haga dentro de un orden. Es decir, no, hombre, mira, yo voy y de pronto esto que hago, esto es voluntariado. Entonces, la ley lo que viene a decirnos es eso, interés general, acciones solidarias, las hacemos de forma libre y las hacemos sin esperar absolutamente nada a cambio. Entonces, dicho esto, vista la ley, lo que hoy en día se entiende por voluntariado y dentro de las entidades, vámonos al Evangelio, vamos a ver a Jesús quizás. Y luego lo último que has dicho de la ley es que se haga de forma organizada. En la lección de la semana pasada hablábamos de la organización de la Iglesia del primer tiempo para atender las necesidades. O sea que yo lo veo muy parecido. Sí, la verdad es que cuando lees la definición vas a la Biblia y rápidamente te vas a encontrar. Y ya no os cuento cuando ahora cojamos un poco la figura
de Jesús, entonces ya creo que ya el concepto de voluntariado lo tenemos ahí plasmado y vamos a ver que se cumple perfectamente cada una de esas características que luego la ley muchísimos años después ha definido como voluntariado. Yo diría una cosa antes de empezar a buscar estas características en la obra de Jesús, y es que la organización y este estilo de trabajo se puede ver tanto en la obra personal de Jesús como también en la forma en cual él organiza a los apóstoles, ¿no? Para encomendarle tareas. Y entonces sí que debe ser una cosa importante si Jesús mismo la practica. Sí, la practica y la organiza, ¿no? Vamos a ver en esa tarea, en ese gran voluntario que tenemos, el modelo por excelencia, vamos a ver algunas de esas características que, curiosamente, tengo que deciros que cuando se dan los cursos de iniciación al voluntariado, y digo que en ámbitos que no son los nuestros, sino en otros espacios, en otras organizaciones, vemos que se van a repetir estas características que vamos a ver a Jesús, vemos que son siempre en las que se incide o se subraya especialmente, ¿no? Entonces vamos a ver algunas de ellas que ser voluntario llevó a Jesús a varias cosas. Mirad, así, empiezo. Pero seguro que se os ocurren a vosotros también, ¿eh? Entonces vamos a ir diciendo si os parece cosas, algunas, porque igual mezclarse con las personas. No sé qué mezclarse con las personas. Jesús se mezcla con las personas. Para ser voluntario uno tiene que estar en contacto con las personas. Sí. Jesús estuvo en contacto desde los discípulos a cualquier persona con la que se encontraba. Toda su vida fue un contacto personal. Tenemos un libro de encuentros, el libro del Pastor Badenas. Sí. Es decir, Jesús se fue encontrando con las personas de una forma más profunda en algunas ocasiones, de una forma más rápida en otras, pero Jesús pasó su vida encontrándose con las personas, mezclándose con todas las personas. Sí, con todas las personas. Es muy curioso, Jesús no vivió en el aislamiento, ¿eh? Jesús salía al encuentro, y encontramos en el Evangelio como varias veces dice que salía al encuentro de las personas. Y a veces nosotros nos cuesta esto un poquito. Él se mezclaba con todos, sí, estamos de acuerdo, Carmen, sin hacer discriminación de ningún tipo. Algunas cosas más que veamos así en el caso de Jesús, teniendo en cuenta su figura, su voluntariado, que queramos comentar, porque yo estaba pensando que trata con personas que son despreciadas. Tú has comentado mezclarse, se mezcló. Sí, pero sin discriminación. Sin discriminación. Y yo destaco esto, es decir, personas que socialmente eran despreciadas por todos, que no eran queridas ni valoradas, él se relaciona con ellas sin mirar esa condición, ¿no? De hecho... Sí. No, es que iba a decir que de hecho los discípulos estaban sobresaltados todo el día, porque Jesús se iba con cualquiera, o sea, y con cualquiera era cualquiera. Y como diciendo, el maestro con esta persona, está hablando con tal mujer o con tal... Y yo veo que Jesús aparece en un momento, ¿no? Es como el personaje que aparece en una sociedad de aquel tiempo y empieza a identificar las necesidades y empieza a cubrirlas, a trabajar para cubrirlas. Cosa que es muy interesante desde el punto de vista del voluntariado. Somos conscientes de las necesidades, estamos cubriendo lo que realmente importa. Pues Jesús pone diagnósticos y ve, en su sabiduría, ve exactamente dónde tiene que actuar, con quién se tiene que encontrar, qué mensaje tiene que dejar, qué mensaje directo para una persona tiene que dejar. Entonces, es un voluntariado, si me permitís la forma, responsable. Sí, muy No hay voluntariado irresponsable. Bueno, podría haberlo, pero suena fatal. Podría haberlo. A veces decimos voluntariado y parece algo abstracto, pero el ponerle la etiqueta de voluntariado parece que lo hacía abstracto. Voluntariado es hacer lo que hacía Jesús. Sí, pero bueno, tú ya sabes que, Carmen, que esto hemos discutido en otras ocasiones, sobre lo que es voluntariado o no es voluntariado, porque hay ciertas acciones nuestras que son buenas, pero no necesariamente son voluntariado, ¿no? Y me hace gracia porque hay quienes hablan del buenismo frente a la idea del voluntariado. No, aquí estamos hablando de voluntariado, y el voluntariado, como hemos visto antes, además implica orden, coordinación, planificación, solidaridad, y no simplemente una acción esporádica, puntual y concreta que a veces confundimos. Pero bueno, este debate ya lo hemos tenido. Seguimos. Sí, seguimos. Yo también, dentro de ese servicio voluntario que Jesús hace para las personas,
él está al lado de personas, bueno, que es un poco incidir en lo mismo, desequilibradas, personas malas a veces, ¿no? Los endemoniados, qué peligro, ¿no? Claro, personas que les tenía todo el mundo miedo, ¿no? Que les tenía el miedo y sin embargo se acerca a ello y se aproxima sin temor, ¿no? Esto también. Hay una cosa que destaca en Jesús, ¿no? Y tú lo has leído cuando hablamos de la ley del voluntariado, pero en el caso de Jesús, vamos, es que brilla por esta cosa. Y es que él no mide sus intervenciones según los resultados, que además en su anteconocimiento ya los sabe. Entonces, él no piensa cómo va a reaccionar esto si le curo, ¿no? Pues claro. Sabemos que hay casos cuando ha reaccionado con agradecimiento, reconocimiento, y hay casos que se han dado la vuelta y se han ido como si nada hubiese pasado, ¿no? Y han recibido la curación de sus enfermedades, para hablar así de un ejemplo. Entonces, Jesús es consciente de que si es una necesidad es que hay que cubrirla independientemente de los resultados, ¿no? De lo que pueda ocurrir. Del reconocimiento sería. No tanto de los resultados como del reconocimiento. Sí. Es decir, fíjate lo que he hecho y luego mira tú por dónde, no me han dado las gracias, tal, no sé. Sí, curiosamente. Yo no sé, aquí habla también, podemos contemplar el que entender que la vida no era solo de los que triunfaban. En el voluntariado uno se ocupa de los que triunfan y de los que no triunfan. Igualmente que Jesús hacía, trataba con unos y trataba con otros. Sí, ahí él le daba igual, sí. Y hay algo que también destaco en ese voluntariado de Jesús y que hoy define en parte lo que es ser voluntario, que es que trataba con personas de ideologías diversas, pero fariseos, pobres, es decir, ahí había personas... Celotes. Es decir, había tendencias políticas, por decirlo de alguna forma, de todo color, y no le importó, que a nosotros a veces también nos resulta, si tú ves que esa persona no está próxima a tus ideas, quizás te resulta a veces muy difícil, pero Jesús ahí en ese caso dijo, no hay ningún problema, con todos trato y con todos me relaciono. Que en última instancia siempre, volvemos a la idea inicial que tú has comentado, Carmen, de que se mezclaba con todos. Sabéis que siempre hay esta discusión y este debate, ¿no? Entre... y lo voy a decir de forma muy bruta, ¿no? Si a esta persona le ayudo, va a venir a Dios, será un alma ganado para el cielo. Uh-huh. Entonces, es un gran error plantearnos el voluntariado o los beneficiarios de nuestros actos de voluntariado según este criterio, porque Jesús no lo ha hecho. Uh-huh. Jesús le ha dado igual, como he dicho antes, pero lo resalto, el resultado. Si esta persona volvía a Dios o no, no. Dios da lluvia sobre... buenos y malos, y hace que su sol salga sobre justos e injustos. Muy bien. Bueno, no sé si habría algún rasgo así del voluntariado de Jesús que nos gustaría más destacar. ¿O? Yo hablaría aquí de la ciudadanía de Jesús, en su participación ciudadana, porque era un habitante más del lugar donde vivía, él pagaba los impuestos. Sí, de hecho él pagaba los impuestos y él motiva a que seamos responsables socialmente en todos los sentidos, ¿vale? Sí. Entonces también es un aspecto que él vivía en ese mundo y se supo perfectamente adaptarse y respetar las leyes de ese mundo, ¿no? Bueno, visto así un poco lo que es el voluntariado, ver ese modelo de Jesús, vemos como Jesús, lo que hoy utilizamos para definir lo que es además me hace gracia cuando a veces en determinados espacios lo hablamos, ¿qué queremos, qué es un voluntario? ¿Qué debe tener un voluntario? ¿Cuáles son las cualidades de un voluntario? Vemos que ahí salen estas que hemos compartido y otras más, que Jesús lógicamente las tenía todas y muchas. Y nosotros, vamos a nosotros mismos, ¿qué estamos haciendo? ¿De qué forma práctica estamos compartiendo nosotros el Evangelio? Porque ese es el tema de esta semana, por eso estamos hablando del tema del voluntariado, pero ¿de qué forma práctica estamos compartiendo el Evangelio con los demás? ¿Lo estamos haciendo a través del voluntariado o...? Es que estás hablando del término compartir el Evangelio. Y ahora la pregunta es, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es la buena nueva de salvación. La buena nueva de salvación a todos los niveles, no de salvación para el futuro,
sino también de vivir, porque muchas de las bienaventuranzas hablan del presente, de bienaventurados los que, bienaventurados, no está refiriéndose todo en una proyección de futuro. Entonces, compartir el Evangelio de forma práctica es, de alguna forma, hablarle de un Dios bueno a una serie de personas que están viviendo y que además no se le puede decir a la primera, porque quizá la persona no está dispuesta a escucharlo y puede rechazarlo, pero Dios es el Salvador de todos y nosotros tenemos que compartir nuestro ministerio y nuestra confianza en Dios. Yo estaba pensando en una cosa, y es que tú no puedes ser voluntario de 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde y luego por la tarde hacer otras cosas no siendo voluntario. Porque cuando tú das un testimonio, imaginaos, compartimos el Evangelio a través de libros o a través de folletos. Yo soy testigo de Jesús solo en el momento que doy el libro, o mi vida permanente. Claro. Cuando tú hace compartes esto. tu experiencia, el libro es un papel. Claro. Si tú le hablas a una persona de lo bueno que ha sido Dios contigo y la paz que te da, el apoyo que Él te da, eso tiene una fuerza que, por supuesto, no tiene la repercusión en el tiempo, que el libro luego se puede leer, etc. Pero eso tiene más valor que cualquier otra cosa. Y aún no hablándole, el libro abierto de mi vida, ¿no? Que Claro. la gente puede leer. Ahora, es una responsabilidad ser voluntario el 100% del tiempo, ¿eh? Es una responsabilidad ser cristiano, hermano. Eso es. Es que eso de ser cristiano parece que es así como para salir del paso. No, ser cristiano es muy difícil. Lo comentábamos, es que se puede ser solidario, se puede ser eficiente, se puede ser muchas cosas. Pero ser cristiano solo con el Espíritu. Es que el voluntariado no es una categoría que tenemos un rato y luego nos la quitamos. Claro, como una ropa. Aquí justamente en esta semana estamos hablando del Evangelio. ¿Qué es vivir el Evangelio de una forma práctica? Y hemos considerado que es el voluntariado el ejemplo de eso, ¿no? Pero debiera ser algo que nos impregna todos los días y en todas las horas, ¿no? Y que debería quedar reflejo de ese voluntariado de forma permanente, no de 10 a 12 y luego hay que me he olvidado, ¿no? Así que eso sí que es así. El voluntariado es una forma de vivir y es una forma de proyectar, ¿no? Teniendo en cuenta también que Dios da dones a los hombres. Sí, claro. Cuando se habla de que se dan dones, hay personas que tienen un don para una cosa, otros que tienen un don para otra, y a lo mejor el don de la solidaridad como dedicación no la tenemos todos, porque otro la tiene de sanidad, otro la tiene de predicación, otro la tiene de otras cosas. Pero conociendo nuestros dones, por un lado, el don que Dios me ha dado, y por otro lado, el compromiso general que yo tengo como cristiano, ahí balancear cuál puede ser mi participación dentro de todo esto. Pero yo veo que después de las lecciones que hemos estado estudiando durante estas semanas, en las que hemos hablado de la adoración, en las que hemos hablado de pedir el Espíritu, y en estas en las que estamos conociendo lo que es el Evangelio, la verdad es que creo que nos debieran hacer el voluntariado de forma muy natural, pero sin embargo a veces veo que nos cuesta, ¿no? Así como un dato, nosotros aquí en España tenemos una feligresía que puede estar en 17.000 personas, 17.000 y algo, ¿no? Tengamos en cuenta que en esos datos tenemos niños, tenemos personas también mayores. Y nosotros, como desde ADRA, teniendo en cuenta que tenemos obligación de tener un registro de nuestros voluntarios, ¿sabríais decirme cuántos voluntarios tenemos registrados? Pues unos 900. Os he pillado. No, que nos lo piden, no lo preguntan. No lo preguntan, sí. Pues tenemos ahora mismo registrados en nuestra base de datos, porque la ley nos obliga a ello, 975 personas. Teniendo en cuenta que somos 17.000 adventistas aquí en España, y quitando esos grupos, como he dicho, de niños, ¿qué estaremos? ¿En torno a un 10% de personas? ¿No? Es verdad que nosotros lo estamos como muy centrado en el aspecto del voluntariado social y hay personas que hacen otro tipo de voluntariado que igual nosotros, lógicamente, ni lo tenemos registrado ni lo tenemos contabilizado. Entonces, este dato hay que tomarlo con cautela, pero bueno, yo quería, porque siempre las cifras nos dicen mucho, ¿no? Entonces, pues eso, que podamos ser un 10, un 15% de personas de ese total que estamos destinados o que estamos apoyando en iniciativas de carácter social. ¿Querías decir algo, Carmen? No, ahora no.
Entonces, bueno... No, simplemente yo estoy pensando que ahora que hablamos de ADRA, una forma de voluntariado que nosotros tenemos es la cuestación, ¿no? Sí. Esta actividad en cual tenemos muchas más personas o un número más de personas de las que tenemos registradas en nuestras bases de datos y que salen. Y el tema de la cuestación es una forma de dar un testimonio que no se puede dar de otra forma. Claro. Quiero decir, estamos en la calle, estamos contando sobre la obra social de la Iglesia Adventista. Generalmente hacemos la cuestación, la destinamos a proyectos en concreto, pues nos recomendamos como tal y la gente se queda con... Igual para algunos es el único encuentro que van a tener en su vida con la Iglesia Adventista y Eso con es. este tipo de obra. Entonces, no se trata solo de dinero, nosotros lo medimos con cuánto hemos recaudado y tal, pero el impacto es mucho mayor y, de hecho, el voluntariado en general tiene un impacto mucho mayor de solo un beneficio puntual que una persona recibe en un cierto momento. Es así, Bogdan, porque el evangelio práctico, es decir, ese voluntariado, esa acción, a veces no sabemos el impacto, las consecuencias que puede tener. Yo pienso, por ejemplo, la oportunidad que tenemos ahora mismo de trabajar en Níger, ¿no? Níger, un país con unas características sociales y políticas muy difíciles, ¿no? El Estado aparentemente es un Estado laico, pero la realidad es que el 98% de la población que vive en Níger es musulmana. Entonces estamos trabajando con unas comunidades donde su religión es el Islam. El ganarnos la confianza de esas personas no es trabajo sencillo. Entonces, probablemente a través de nuestro trabajo, de nuestros proyectos, de nuestra intervención, es el único contacto que vamos a poder tener porque sabemos las dificultades, es que incluso gubernamentales que tenemos para trabajar, que lo primero que nos preguntan es cuál es el propósito, cuál es la motivación que nos lleva allí, más allá de hacer los proyectos, ¿no? Es decir, ellos también viven preocupados con cuál va a ser nuestra intervención o qué tipo de intervención vamos a hacer, ¿no? Entonces, el trabajo que podamos hacer, los valores que podamos impregnar a ese trabajo, a ese servicio voluntario, es lo único igual, es la única oportunidad que podemos tener de reflejar, pues eso, el carácter de Dios, el amor de Dios, ¿no? Sí que me gustaría que, ya que esta semana estamos hablando de cómo vivir el Evangelio, hay una cita de la hermana Elena de White que dice, la estoy diciendo casi de memoria, con lo que puede ser que alguna palabra se me vaya. Pero lo sabemos de memoria. Sí, vosotros, Carmen, la conocen mejor que yo. No, incluso. no, todos. Dice que tan ciertamente como hay un lugar en los cielos para cada uno de nosotros, hay un lugar en esta tierra donde hemos de trabajar para el Señor, ¿no? Y qué mejor que hacerlo a través de ese voluntariado, buscar ese lugar en el que cada uno de nosotros podamos servir y poner en práctica ese modelo que hemos visto al comienzo de esta semana, que era el modelo de Jesús como voluntario. ¿Alguna cosa que queréis así enlaza con el versículo de memoria que dice que andemos en las obras que de antemano Dios preparó para que anduviéramos en ellas? Dice, ese era el texto de la lección de memoria, así que empezamos y terminamos con la misma idea, que dice, lo encontramos página 111. Lo encontramos en Efesios, que dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, enlazando perfectamente, como tan ciertamente como hay un lugar en el cielo. Bueno, pues muchas gracias por este rato. Seguimos viéndonos las próximas semanas y que disfrutéis de la compañía del Señor. Buena semana. Gracias. Gracias. En la tercera parte de la Escuela Sabática Viva, usa 10 minutos y analiza. ¿Cómo podemos aplicar lo estudiado? ¿De qué manera puedes compartir tu esperanza con las personas que te rodean? Animamos a cada unidad de acción a tener una experiencia más allá del sábado. Cread vuestro propio proyecto misionero. Programad en vuestras casas reuniones para orar y confraternizar. Buscad un tiempo en la semana o el sábado por la tarde. Gracias por acompañarnos hasta aquí y querer que tu escuela sabática sea un proyecto lleno de vida. Nos vemos la semana que viene.